Hola a todos, gracias por estar aquí. Bienvenidos a nuestro pequeño podcast. Me alegra mucho que nos escuches hoy. Yo soy Pablo. Y yo soy Laura. Hoy hablamos de rutinas que pueden ayudarte a desarrollarte. Se trata de cosas pequeñas del día a día que pueden darte apoyo. En este tiempo, muchas personas se sienten inseguras o cansadas. El día suele estar lleno, la cabeza también. Aquí es donde las rutinas pueden ayudar. Dan estructura y calma. Y pueden darte la sensación de puedo hacerlo paso a paso. Muchos de nuestros oyentes aprenden español y nos preguntan cómo pueden seguir. Una rutina sencilla también puede ayudar mucho al aprender español. Por ejemplo, escuchar unos minutos cada día. O repetir una pequeña palabra cada mañana. Hoy hablaremos de forma lenta y clara a propósito. Así puedes escuchar con calma y aprender español al mismo tiempo. Laura, ¿por qué son importantes las rutinas para ti? Porque me dan seguridad, incluso cuando no todo va perfecto. Lo conozco bien. Antes casi no tenía hábitos fijos. Mi vida diaria era a menudo estresante y agitada. Entonces empecé a crear pequeñas rutinas. Nada grande, solo pasos pequeños. Por ejemplo, Cada mañana bebo un vaso de agua y respiro hondo un momento. suena sencillo, pero tiene efecto. Sí, me ayuda a empezar el día con calma. En mi caso es por la noche. Dejo el móvil y leo unas páginas. Es un buen cierre del día. Exacto, mi cuerpo entiende. Ahora puedo relajarme. Esto muestra lo importantes que pueden ser las pequeñas rutinas. No nos hacen perfectos, pero nos ayudan a avanzar. Y lo mejor es, cualquiera puede empezar hoy. Sin dinero, sin presión. Hoy queremos animarte a encontrar tus propias rutinas. Algo que encaje con tu vida. Quizás sea una mañana tranquila. O un momento consciente por la noche. Escríbenos qué te hace bien. Leemos vuestros mensajes con mucho gusto, Ahora queremos mirar juntos el comienzo del día. porque allí suele empezar cómo nos sentimos. Así que veamos cómo unas pequeñas rutinas pueden ayudar en la mañana. Pablo, ¿cómo empiezas hoy tu día? Muy diferente a antes. Y de eso hablaremos ahora. Ahora hablamos de la mañana. La mañana suele decidir cómo se siente todo el día. Muchas personas saltan de la cama y deben salir enseguida. Todo es rápido, ruidoso y estresante. Sí, lo conozco bien. Antes mi mañana era igual. Me levantaba, cogía el móvil enseguida y ya me sentía cansada antes de empezar el día. Un día noté que eso no me hacía bien y quise cambiar algo. ¿Qué hiciste entonces diferente? Empecé con algo muy pequeño. Aún en la cama hago una pequeña pausa. Abro los ojos despacio y cuento hasta 5. Eso me ayuda a despertar sin estrés. Luego me siento tranquila en el borde de la cama. El móvil se queda quieto, al menos 15 minutos. Me parece genial, sobre todo hoy. Yo hago algo parecido con la respiración. Inhalo profundo. Pienso 1, exhalo, pienso 2 y cuento hasta 10. Solo dura un minuto, pero mi cuerpo se calma. Nuestros oyentes pueden probar esto fácilmente. No se necesita nada, solo atención. Después bebo agua tibia con limón y escribo 3 frases cortas. No son grandes ideas, solo cosas pequeñas como espero mi café. Eso es como una pequeña lista de gratitud. En mi caso es el momento de la ventana. Abro la ventana, respiro aire fresco y miro el cielo. Haya sol o nubes. Ese momento me hace sentir que el día está abierto. Suena muy tranquilo.
Creo que esos pequeños rituales dan seguridad. Mi abuelo también tenía rituales de mañana fijos. Cada mañana preparaba el desayuno igual. Era simple, pero le daba calma. Ese es el punto. Las rutinas no tienen que ser grandes. Por la mañana elijo solo 2 cosas: abrir la ventana y beber agua. Nada más. Si logro eso, la mañana ya se siente bien. Quizá olvidamos a menudo ver esos pequeños logros. Hacemos algo bien, pero seguimos al instante. Podríamos decir un momento, bien hecho. Exacto. Queridos oyentes, probad esto mañana. Felicitad a vosotros mismos, incluso por cosas pequeñas. Marca la diferencia. Escribidnos si vuestro mañana cambió. Para terminar, una cosa más. El desayuno. Normalmente como algo sencillo y no miro el móvil. Solo estoy presente. Conmigo es parecido. Para mí es importante que la mañana siga tranquila. Menos tareas, menos presión. Y eso es lo que queremos transmitir hoy. Despertar despacio, pequeños rituales y ser amables con uno mismo. Es posible. Cualquiera puede empezar mañana. Absolutamente. Muchas personas tienen rutinas simples que les ayudan en el día a día. En charlas con amigos y compañeros escucho cosas parecidas, aunque las rutinas sean distintas. Sí, por ejemplo, mi vecina Clara. Cada día a las 3 hace una pausa y se prepara un té. Ese tiempo es solo para ella. Nadie debe molestarla entonces, y eso le da calma. Mi compañero Diego me cuenta a menudo lo importante que es su pausa fija de mediodía. Dice que sin esa pausa, el día se siente muy largo. Con la pausa llega nueva energía. Esas pequeñas fronteras son importantes, pero muchas personas no notan que se proponen demasiado y abandonan rápido. Un amigo mío quería correr cada día. Empezó con distancias muy largas y quedó agotado pronto. Después cambió su plan y corrió solo 5 minutos. Eso fue suficiente para seguir. Mi tía tiene una frase bonita. Dice, vivir simple es sentir el tiempo. Quiere decir que no se trata de velocidad, sino de atención. Me gusta esa imagen. Mi abuela cosía cada noche unas filas de una manta. Sabía que tardaría mucho, pero la repetición la calmaba. Muchos conocen personas así. Quizá una abuela que hornea bizcocho cada domingo o un vecino que pasea la misma ruta cada noche. Un entrenador me dijo una vez: el movimiento que disfrutas te mantiene en forma. Muestra que la alegría es parte clave de las rutinas. Un amigo mío siempre dice al comer, si comes, solo come, sin móvil, sin distracción. Así el momento queda claro. Quizá surge calma cuando damos atención total a una sola cosa. Sí, hacer muchas cosas a la vez nos pone nerviosos. Y justo ahí perdemos también nuestras rutinas. Hacer menos a la vez y repetir más ayuda a mucha gente. Eso encaja bien con lo que compartimos aquí. Las rutinas funcionan cuando son simples y se adaptan a la vida. Ahora llegamos a los pequeños cambios que logran mucho. Sí, a veces basta un paso mínimo y el día se siente nuevo. Empiezo con una historia de mi cocina. Oh, suena rico, por favor, cuenta. Antes hacía café, dejaba la taza en la mesa y lo bebía de paso. Un día decidí tomar la taza con las 2 manos, quedarme quieta y sentir el primer sorbo. Eso tomó quizá 20 segundos, pero toda la mañana fue más tranquila. Interesante. Solo cambiaste el ritmo, no la acción.
Exacto, la rutina quedó, pero la calidad subió. Tuve una experiencia parecida con mi camino al trabajo. Cuenta cómo era el camino antes. Corría hacia el metro, escuchaba música alta y miraba el móvil. Luego leí una frase. Camina despacio cuando tengas prisa. Suena paradójico, ¿verdad? Totalmente, pero lo probé. Salí una calle antes y guardé el móvil. Escuché solo los sonidos de la ciudad. En la estación no llegué más tarde, pero mucho más tranquilo. Eso muestra que la sensación de tiempo y el tiempo real no son iguales. Sí, reloj interno frente al mundo exterior. Nuestros oyentes quizá preguntan cómo lograr un cambio así. Buena pregunta. Propongo. Observa un momento estresante y ajusta un tornillo pequeño. Por ejemplo, bajar el volumen, andar más lento o alzar la mirada. Exacto. Dime, ¿dejaste también alguna rutina? Oh, sí. Antes escribía listas de tareas muy estrictas cada semana y las pegaba en la nevera. Suena organizado, pero pesado. Un día noté que la lista me acusaba, no motivaba, así que la borré. Ahora elijo 3 tareas la noche anterior, nada más. ¿Y cómo te sientes? Más ligera y aún productiva, porque 3 puntos claros son posibles. Creo que quitar también es cambiar una rutina. Absolutamente. ¿Tú quitaste algo? Sí, veía series hasta tarde. Ahora pongo una alarma a las 10. ¿Ayuda eso? Mucho. Cuando suena pregunto, ¿quiero estar cansado mañana? Casi siempre paro y voy a la cama. Un diálogo interno, inteligente. Gracias. A veces sigo viendo, pero consciente, no en automático. Consciente es la palabra clave. Sí. Pequeño cambio. Un reloj en vez de reproche. Me gusta. Recuerda al marinero con 3 frases. Cierto. Construimos límites suaves, no muros duros. Pensad ahora, ¿qué puedo hacer hoy un 2% mejor? Quizá un vaso de agua más, una respiración profunda antes de enviar un correo. O salir 5 minutos antes para ponerse la chaqueta despacio. Pequeños rituales crean espacio entre tareas. Pablo, ¿notas que sonreímos al hablar de esto? Sí, porque los cambios son posibles y dan esperanza. Eso nos motiva a seguir atentos. Quizá lo sienten también los oyentes, incluso con auriculares. Eso espero. Si probáis un mini cambio, compartidlo. Recogeremos ideas y las traeremos en un episodio futuro. Antes de ir a la noche, ¿tienes otro ejemplo? Sí, una última historia pequeña. Puse mi cepillo de dientes en otro lugar, más a la derecha, ¿Por qué? solo para despertar. La mano buscó un camino nuevo y recordé que cada día es nuevo. Incluso en el baño puede surgir curiosidad. Exacto. El cambio no debe ser grande, solo visible. Con esto cerramos el capítulo de los pequeños cambios. Tengo curiosidad por los ejemplos que compartirán nuestros oyentes. Ahora llegamos a la noche, Pablo. La noche decide a menudo qué tan bien dormimos. Cierto. ¿Cómo es tu final normal del día? Sobre las 9 bajo la luz y pongo música suave. ¿Qué música oyes entonces? Casi siempre jazz tranquilo o instrumental sin palabras. A menudo enciendo una lámpara pequeña y leo 10 páginas. Leer ayuda a alejar la mente de las pantallas. Exacto.
Después escribo 2 pensamientos cortos en un cuaderno. ¿Qué escribes? Algo bonito del día y una cosa que soltaré mañana. Suena liberador. Sí, la cama se siente más ligera después. Hago un pequeño estiramiento para espalda y cuello. ¿Cuánto tiempo te estiras? Solo 3 minutos, pero salvan mi sueño. Muchos piensan que la rutina nocturna debe ser larga. No. Corta y amable suele bastar. Mi amiga Eva prepara cada noche una taza de té de hierbas. Conozco a alguien que solo abre la ventana y busca la luna. Lo encuentro poético. ¿Qué hábito nocturno has dejado? Antes revisaba correos en la cama. Ahora el móvil se queda fuera. Gran paso. Sí, la primera semana fue difícil. Ahora es normal. Nuestro cerebro ama la repetición. Eso ayuda. ¿Qué haces si aún estás muy despierto? Me levanto un momento, bebo agua y leo un libro de poemas. ¿Te gusta leer el poema en voz alta o solo pensar en silencio? Casi siempre susurro. Calma la voz y la mente. A veces tarareo una canción de cuna de mi infancia. ¿Qué melodía? Una vieja canción popular muy lenta y con pocas palabras. Eso encaja bien con nuestro tema de sencillez. Entonces, ¿sin móvil? Exacto. La luz sigue cálida. La pantalla sigue apagada. Nuestros oyentes pueden elegir mucho aquí. Té, libro, luna, estiramiento. Lo importante es que la rutina sea agradable, no otra obligación. Exacto. Y se puede cambiar si ya no encaja. Quizá preguntemos a los oyentes qué hábito nocturno les gusta. Escribidnos. Reuniremos ideas de nuevo. Creo que dimos muchos ejemplos tranquilos. Sí, inspiración suficiente para esta noche. Entonces podemos pasar despacio al resumen. Una canción suave o palabras impresas, cada uno haya su propio cierre nocturno. Bueno, Laura, hoy hemos compartido muchas ideas tranquilas. Sí, Pablo, y cada idea se sintió amable y ligera. Me alegra que los pasos simples tengan el mayor efecto. Exacto, a veces basta una respiración consciente. Esa es una buena frase para cerrar. Creo que fue una frase muy bonita para cerrar. Hago un breve resumen de lo que hablamos. Hablamos de despertar tranquilo, beber agua y abrir la ventana. Describimos pequeñas pausas en la cama y respiración consciente. Contamos cómo el café y las velas mejoran el inicio. Después llegaron voces de amigos, compañeros y familia. Todos mostraron que la rutina es simple pero fuerte. Escuchamos del marinero con 3 líneas diarias. Escuchamos del té a las 3 y de pausas fijas al mediodía. Luego vinieron nuestros propios microcambios. Hablamos de caminar despacio en vez de correr al metro. Mencionamos el primer sorbo de café con atención. Explicamos por qué quitar a veces es mejor que añadir. Dimos ejemplos como menos tareas o una alarma para series. Finalmente miramos la noche. Presentamos lámparas, libros, té y estiramientos pequeños. Recordamos colores cálidos y música suave. Mostramos que el móvil puede quedarse fuera. En resumen, nuestro mensaje es: elige pasos simples y repítelos con suavidad. Busca alegría, no solo disciplina. Ajusta tus rutinas cuando el corazón lo pida. Los patrones pequeños sostienen. Los planes grandes, a menudo no. Cualquiera puede empezar hoy sin esfuerzo. Un vaso de agua, un respiro profundo, un último poema. Así, los pequeños rituales crean un marco tranquilo para cada día. Recuerda, lo diminuto puede ser fuerte. Empieza y el camino aparece. Seguimos curiosos y atentos a las pequeñas señales.
Muchas gracias, Laura. Esto resume nuestro viaje de hoy muy bien. Siento claramente la calma en mi cuerpo ahora. Estos temas funcionan porque son pequeños y aún así verdaderos. Espero que nuestros oyentes sientan lo mismo en este instante. Podéis empezar de inmediato, quizá esta noche en la cama. Dejad el móvil y respirad 3 veces profundo. O abrid la ventana por la mañana antes de hablar. Creo que gestos así son regalos reales para nosotros mismos. Por eso adoro estas charlas contigo, Laura. Cada vez aprendo una idea nueva y suave, y me siento conectado con todos los que escuchan. Gracias, Pablo. Yo también siento calor tras este episodio. Es sorprendente cómo el lenguaje puede dar calma. Antes pensaba que aprender debía ser duro. Hoy sé que aprender puede fluir con suavidad. Nuestra pequeña comunidad lo muestra cada semana de nuevo. Quiero escuchar a todos y recoger sus historias. Nos dan preguntas frescas y respuestas sinceras. Así el tema crece, aunque suene simple. Quizá mañana pruebe tu camiseta amarilla para despertarme, solo como señal de que un cambio de color trae alegría. Luego te escribiré si funciona. Vosotros también, queridos oyentes, podéis contar vuestra experiencia. Vuestras palabras son motivación para nuestras charlas futuras. Antes de cerrar de verdad, un gran gracias a todos vosotros. Hacéis este podcast vivo solo con escuchar. Esperamos que sigáis también en el próximo episodio. Traed de nuevo vuestros corazones abiertos y vuestra curiosidad. Hasta entonces deseamos mañanas tranquilas, tardes claras y noches suaves. Quizá encontréis incluso un nuevo momento favorito en el día. Ahora me despido. Cuidaos y sed amables con vosotros mismos. Hasta la próxima. Voy a abrir mi ventana y escuchar el viento ahora. Quizá penséis en nuestra charla de hoy al hacerlo. Eso nos une, aunque no nos veamos.